on for me select to put your hands in the air one time. I wanna see you rock it up now. Whoa, hey, tiny disco, where with it? Whoa, whoa, we gotta rock it one time for the reggae beat. Whoa, whoa, early morning reggae style. Hey, I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down the side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa. Saludos, Carlos Fuenmayor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Jaime? Ese temazo. Bien. Bueno, aquí vamos comenzando. Aquí está Cristian. Vamos a ver si a Cristian los podemos agregar, pero a ver, ¿cómo se le agrega a Cristian aquí? Cristian, creo que tienes que enviar una solicitud, como lo hizo Carlos, para poder, digamos, darle aceptar, ¿verdad? Exacto. Ahí saludamos a todo el mundo mientras tenemos al fondo esa canción maravillosa de Police que se llama Hombre Inglés en Nueva York. Que de lo que dice la canción es que uno se siente como raro cuando llega a un lugar y no conoce y se encuentra, digamos que apenas adaptándose, como mosca en leche, por decirlo así. Entonces ahí va sonando, ya le di entrada. Ya estamos en vivo. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿cómo estás? Esta parte es mi favorita de la canción. ¿Qué tal? Es como una capilla. Y ahora entra un bajo ahí al final, increíble. Ahí viene. Bueno, me cuenta Ilse que ya está por conectarse. Vamos a comenzar nosotros. Y apenas ella se conecte, pues nosotros nos integramos, por supuesto. La idea es poder conversar. Yo voy a plantear una antesala, una especie de preludio, donde le hago a todos la proposición del tema y lo que más va a resultar valioso, más que una reflexión teórica, es la opinión, la postura y sobre todo introducirnos en el tema de cuestionar nuestras creencias. Por eso les voy a proponer casi que una postura medio aristotélica. Aristóteles pensaba que todo lo que éramos era resultado de nuestras creencias y esas creencias nos emancipaban o nos condenaban. Entonces, es como hacer un análisis de eso. Bueno, ya que bajarle aquí a la musiquita y la reservamos para el final, ¿verdad? Cerrar con la canción. Bueno, el examen de las creencias va a ser porque hay unos derroteros esenciales que tiene cada uno de estos asuntos y sobre todo los asuntos relacionados con la pasión, pues por supuesto que traen un desafío importante a lo que somos y a lo que sentimos y a lo que vivimos y a lo que permanentemente estamos como enfrentando. Entonces, el tema de los celos, que es un tema que nos compromete a todos porque es un tema que desafía el ego, es un tema que nos pone, digamos, en una situación de sensibilidad importante. Entonces, ahí con esto de los celos, yo personalmente me siento desafiado y yo sé que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido desafiados. Ahí llegó Ilse Cecilia, creo que también estaba en ese momento, digamos, como conectándose. Ilse, tienes que enviar como una solicitud, como le envió Cristian y Carlos, una solicitud de estar en el en vivo. Entonces enseguida vas a aparecer. Pero bueno, lo importante es que lo hagan lo más pronto. Ilse sabe porque es experta en vivo.
Debe saber, sí, claro. Yo creo que sabe más que cualquiera de nosotros. Aquí ya lo está haciendo, mira. Aquí está enviándoles, que es una, ella es, yo creo que ella es digital, es Ilse digital. Es increíble la manera en cómo ella, digamos, maneja todo. Ahí está apareciendo nuestra Ilse digital. Bueno, tengo que decir que mi celular tuvo un accidente y medio se ve. No te preocupes. Sí me logran ver algo ahí. Con tal de que no lo hayas botado en el retrete, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Aquí está. ¿Cómo están? Un saludo muy especial. Muy bien, un saludo. Bueno, yo les quiero, digamos, a presentar a todos, a los panelistas, por decirlo así, de este en vivo sobre los celos. Tenemos primero a la dama que nos acompaña, que es una extraordinaria psicóloga clínica de la ciudad de Montería, en la costa caribe colombiana, y además de eso, hace parte de un trabajo bien interesante en una prestigiosa universidad de esa ciudad y participa también de un prestigioso, de una prestigiosa agremiación a nivel Colombia de profesionales en psicología también. Entonces, digamos que Ilse, tenemos a una terapeuta que tiene roles en el ámbito universitario y roles en el ámbito ético de Colombia, y es un privilegio tenerte aquí, Ilse Cecilia. Para mí es emocionante interactuar contigo, además que eres muy dulce. Cuando hablas, enamoras con tu melodiosa voz. Y caen del cielo. Mira que en estos días estaba lloviendo y me dijeron, ay, mire, se va a mojar. Y yo dije, mira, tranquilo que yo soy dulce, pero no de azúcar. ¡Ay, qué linda! Además de eso, poética. Es todo Sí, junto. sí. Viene de paquete, Ilse Cecilia. ¿Ah? Bueno, Paquete ahí está completo. Ilse, viene completo. Ilse está desde la costa caribe colombiana, Montería, pero también tenemos a Carlos Fuenmayor Blanco. Realmente este no es un nombre real porque él tiene un nombre mucho más largo, como Simón Bolívar, que también tenía el blanco metido ahí, ¿verdad? Pero Carlos Fuenmayor, tuve la oportunidad de conocerlo hace ya varios años en la ciudad de Valencia, en Venezuela, en la Universidad Arturo Michelena. Fue uno de los oyentes de una charla que tuve la oportunidad de participar, y desde entonces hemos estado enlazados con Carlos. Carlos es psicólogo clínico, además de eso es terapeuta de orientación existencial, Ilse también, y Carlos tiene, además de eso, un trabajo muy importante en una congregación donde él lidera espiritualmente esta congregación. Y tenemos que agregar que es un consultor organizacional en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, natural de Venezuela, de Caracas, caraqueño, capitalino, pero hoy residente en la ciudad de Buenos Aires, que es la más hermosa de Latinoamérica. La ciudad de Buenos Aires, por lo menos en mi opinión, Buenos Aires es la más bella, la más europea de nuestras ciudades latinoamericanas. Ahí está Carlos Fuenmayor desde Buenos Aires, Argentina, en este momento. Son allá las 2 de la tarde, ¿verdad? Así es. Carlos, estar contigo en este momento conectado. Y adicionalmente tenemos a una persona muy especial. Él es Cristian Londoño, colombiano de nacimiento, paisa, nacido en la ciudad de Medellín, que es la ciudad más hermosa de Colombia, a mi modo de ver también, y donde están las personas también más hermosas, porque allá están, las mujeres son bonitas y los hombres son bonitos también. Y en esta ciudad tenemos a un Cristian que emigra a la ciudad de Viña del Mar en Chile. En este momento está en Chile. Él participa activamente de una institución educativa, es un docente destacado de esta institución, además de eso es consejero y participa de una vocación espiritual muy nutrida desde hace muchísimos años, hoy desarrollando ya un camino propio. Tenemos a Cristian con nosotros como consejero, como docente, como educador, un colombiano residente en Chile que está haciendo su propio camino, que es una maravilla también que nos acompañe. Cristian, gracias por participar hoy. Gracias por la invitación, Jaime. No, muchísimas gracias. Mire, la dinámica que quiero proponerles es la siguiente. Y yo tengo la expectativa de que nos vaya tan bien que podamos repetirla en varias ocasiones. Nosotros participamos no tanto de un grupo, comenzó siendo un grupo, lo que nosotros creamos hace 3 años, pero hoy en día es una filosofía.
y lo llamamos las conversaciones abiertas. La conversación abierta es una postura frente a las conversaciones. Es la posibilidad de poder generar contacto, reconocer los propios juicios, sin censurarlos, sin autocensurarlos y abrirse al análisis que de esos juicios también podrían hacer las otras personas. Esa conversación abierta que comenzó siendo un grupo de diálogo de alto impacto, hoy se erige como casi que una filosofía, como una postura frente a la conversación. Y en ese mismo espíritu de la conversación abierta, que es la idea, tener este espacio abierto, que los jueves queremos proponer hoy el tema de los celos. Entonces yo lo que voy a hacer es leer unos fragmentos de un texto clásico del antiguo dramaturgo y trágico griego, el señor Eurípides. Este texto pudo haber sido presentado en una representación inicial en el año 425 a.C. y voy a leer simplemente algunos apartes muy concretos acerca de una escena de celos entre dos mujeres que se debatían por el amor de un hombre, pero en unas circunstancias muy especiales la una y la otra. Al momento de leer, se lee, digamos, algunos fragmentos y lo que hacemos es desatar el diálogo. Por eso, digamos que no vamos a hacer una exposición académica de la tragedia griega, ni mucho menos nos vamos a ocupar necesariamente de un análisis erudito del asunto, sino lo que vamos a hacer es agarrar a Eurípides y ese aporte memorable que hizo a nuestros días con el tema de los celos como una excusa para poder lanzar opiniones al respecto. Y de eso va a desafiar un poco nuestras creencias, porque aquí Eurípides va a mostrar dos posturas frente a los celos. Una postura conservadora, pero lo interesante es que la postura conservadora, que va más de la mano con lo que nosotros siempre hemos pensado en los celos, es una postura que va a liderar la persona mala de la tragedia. O sea, la postura de nosotros la tiene la persona mala. Y la postura que no es la nuestra, la tiene la persona buena de la tragedia. Y eso va a ser como desafiante, porque la persona de la postura mala, que en este caso es Hermione, una mujer posesiva, va a exponer lo que siempre hemos pensado del tema de los celos, y la que tiene la postura buena, la razonable, que es Andrómaca, que es una troyana, ¿verdad? Va a plantear una postura contraria a lo que siempre hemos pensado. Hay que contextualizar un poco el asunto. Esta región del mundo en donde ocurrieron estos hechos, fue la antigua Grecia y Troya, hoy es una región que está dividida. Una parte, la que hoy corresponde a Troya, ya no es cercana culturalmente a Grecia, sino hace parte de lo que hoy llamamos Turquía. Y lo que hoy pues conocemos como el centro de Grecia, sí lo sigue siendo. En otras palabras, lo que antes era casi que una civilización muy parecida, hoy está dividida por dos culturas muy diferentes, la cultura turca y la cultura griega, y es como si nos hiciéramos las veces que los turcos pelearon hace muchísimos años con los griegos y tuvieron como desenlace unos enfrentamientos interesantes, no solo a nivel bélico, sino también a nivel pasional. Entonces, lo triste, lo absurdo, como todas las guerras, esta guerra, la guerra de Troya, comenzó con un motivo tonto, que fue un acto de celos. No es el acto de celos que vamos a examinar hoy, sino un acto de celos alrededor de un rapto, que es el rapto de Helena, y esa historia hasta la llevaron al cine con Brad Pitt, porque es que ahora Brad Pitt está en todo. Representó a Aquiles en aquella época con esa película de la guerra de Troya, y ahora parece que va a representar a Jean-Paul Sartre, según unos datos que me pasaron por ahí hace unos días. El señor, el caballero Carlos Fuenmayor, que está en todas con Brad Pitt, ¿verdad? Bueno, entonces hay que decir que hay una frase inicial de la tragedia que quiero citar, que también hay que decir una cosa, un dato curioso. Eurípides pudo haber tenido unos 3 divorcios, y como pudo haber tenido unos 3 divorcios, Eurípides tenía una posición frente a las mujeres muy particular en sus digamos, mira, aquí dice Carlos Andrés que Helena fue interpretada en esa película por Diane Kruger. Hermosísima esa niña. Y viene de la mano con la idea que tenían los griegos de Helena. Decían que Helena era la mujer más bella jamás vista. Y hay una tragedia de Eurípides que se titula Helena, dedicada a esa mujer. Habría que también en algún momento analizarla. Pero Eurípides tenía su propia posición con respecto a las mujeres, de pronto debido a sus 3 divorcios. Y yo quiero leer
leerles un fragmento de eso. Dice, podrías encontrar muchas artimañas, dice Andrómaca cuando habla con una esclava, su esclava, pero que ahora estaba en cautiverio junto con ella. Podrías encontrar muchas artimañas, pues eres mujer. Entonces, fíjense cómo las artimañas... Ahí hay un sesgo. Exacto. Están, digamos, depositadas en la figura femenina. La artimaña, el espíritu calculador, la cosa ahí como medio soterrada en el espíritu femenino, depositadas en la figura de la mujer. Hay una frase que también quisiera leer que tiene que ver ya con un balance general de la vida y me parece muy prudente. Tiene que ver también con algo que dice Andrómaca. Dice, preciso es no llamar jamás feliz a ninguno de los mortales hasta que veas cómo llega abajo tras pasar su último día. En otras palabras, nadie se puede precisar feliz hasta que se muere. Eso se parece mucho a algo que dijo Kierkegaard algún día, y es que el balance de la vida solo se puede estimar una vez se haya muerto. O sea, nadie puede decir esto fui, sino después de muerto, y no seré yo quien saque el resultado, decía Kierkegaard, serán otros los que harán el balance de nuestra vida, porque ya no estaremos presentes para poder decir algo. En esos términos medio existenciales comienzan un poco las reflexiones de Andrómaca, y viene ella luego a plantear como una queja a su esclava, y es cuando entra Hermione, que es la que va a plantear una postura, la que va más de la mano con nosotros, pero recordemos, Hermione es la mala de la historia. Y Hermione dice lo siguiente: tú, que eres una esclava y una mujer capturada, porque hay que decir que Andrómaca era troyana y luego de la guerra de Troya fue secuestrada y tomada como mujer en común por Neptolemo, que sería el marido también de Hermione. Entonces Neptolemo tenía dos mujeres. Tú, que eres una esclava y una mujer capturada por lanza, quieres apoderarte de esta casa tras expulsarme a mí. Me hago odiosa a mi marido a causa de tus drogas, porque es que Hermione decía que Andrómaca estaba echándole algo en la comida a Neptolemo para que Neptolemo estuviese con ella, con Andrómaca, y no con su esposa, que sería en este caso Hermione. Saludos a Lalo Castaño, que está en Italia, un gran amigo que se está conectando acá en este momento y que me lo encontré en Barcelona el año pasado. Me hago odiosa a mi marido a causa de tus drogas, dice Hermione, y mi vientre no preñado, porque es que aquí el drama era que Andrómaca, siendo cautiva, le dio un hijo a Neptolemo, mientras que no, Hermione no quedaba embarazada. Entonces dice, me hago odiosa a mi marido y mi vientre no preñado se pierde por culpa tuya. Pues hábil es el ingenio de las mujeres del continente para tales asuntos. Y vuelve Eurípides a decir que en las mujeres reside una habilidad, en este caso, antes dijo artimañas y aquí dice hábil genio de las mujeres. Entonces la mujer es ingeniosa y artimañosa, según lo que dice Eurípides en boca de estas mujeres riñéndose un hombre. Y dice Hermione, porque aquí vienen las quejas de esta mujer, has llegado a tal punto de inconsciencia desdichada de ti que te atreves a acostarte con el hijo de quien mató a tu esposo y a parir hijos de su asesino, porque es que lo que le echa en cara en el contexto de la historia es que Neptolemo, que había matado a Héctor, el que era al marido de Andrómaca, termina preñándola y no preñando a su mujer. En otras palabras, Neptolemo mata al marido de Andrómaca, se queda con ella, la hace tener un hijo y Hermione se queda con los crespos hechos porque no tiene hijos. Y entonces se queja Hermione y le dice, oye, tú no tienes dignidad, te acuestas con el asesino de tu marido. Le dice así. Finalmente, y arremete Hermione terminando diciendo, pues no está bien que un hombre tenga las riendas de varias mujeres, sino que mirando a una sola, Cipris sería Afrodita, la diosa del amor, protectora del lecho, aman quienes quieren vivir decentemente. Entonces la decencia para Hermione era hacer gala del vínculo matrimonial y sí desechar cualquier otro vínculo que se pueda tener. Y el coro, casi que en contra de Hermione, dice lo siguiente, dice, el corazón femenino es envidioso y muy hostil siempre contra sus rivales de matrimonio. El corazón femenino es
envidioso y muy hostil siempre contra sus rivales de matrimonio. Y ahí termina la postura de Hermione, que va de la mano con nuestra postura muy judeocristiana de ir en esta dirección de salvaguardar el matrimonio. Viene la postura de Andrómaca, que es controversial, es razonable pero controversial. Es la buena de la historia, pero la que está en contra de nuestras creencias. Y con esto termino la lectura para pasar a la discusión. Dice Andrómaca: por eso te odia tu marido, pues es preciso que una mujer, aunque sea entregada a un hombre humilde, lo ame y que no mantenga una rivalidad por orgullo. Pues si hubieras tenido por marido un rey de Tracia, por ejemplo, la cubierta por la nieve, donde un hombre uniéndose con muchas mujeres le ofrece el lecho por turno, ¿las habrías matado a todas? Además, se te habría notado que les atribuyes a todas las mujeres un deseo insaciable de lecho. O sea, le dice Andrómaca a Hermione, tú lo que crees que las mujeres siempre están pendientes de tener sexo, un deseo insaciable de cama, de lecho. Decimos en Colombia, arrecha, la mujer es arrecha, ¿es lo que tú quieres decir con esto, Hermione? Cosa vergonzosa es. Y entonces Andrómaca reconoce eso, de lo cual acusa a Hermione y dice, realmente padecemos esa enfermedad en grado más intenso que los hombres, pero nos defendemos perfectamente. Yo creo que esta es la primera mujer masturbatoria de la historia griega, porque dice, hombre, sí, padecemos esa enfermedad, la arrechera, decimos en la costa caribe colombiana, el deseo insaciable del lecho, pero lo hacemos, dice ella, en sentido más intenso que los hombres, pero nos defendemos perfectamente. Como quien dice, una mujer que no se va a quedar así, pues, con la insatisfacción, ¿no? Y termina diciendo, invocando a su marido muerto, con eso termina la intervención de Andrómaca, para que pasemos a la discusión. Dice, oh queridísimo Héctor, como hablándole al muerto, sin reparo yo amaba juntamente contigo siempre que Afrodita te hacía cometer alguna falta. Entonces le atribuían en el pasado, si el hombre tenía tentaciones con otras mujeres, eso es que se apoderaba de él Afrodita. Así que cuando algún día alguno de los que leen y escuchan sientan la tentación, digan, oye, Afrodita me está, ¿verdad?, hablando al oído, ¿sí? Porque Afrodita era la diosa del amor, la que le hablaba al oído a los amantes para sentirse tentados. Y mi pecho lo he ofrecido muchas veces ya a tus bastardos, como quien dice, yo te cuidé el hijo ajeno. O sea, Andrómaca le cuidó los hijos bastardos a Héctor, para no producirte ninguna amargura. Haciendo esto me atraía a mi esposo con mi virtud. Llamaba virtud Andrómaca a la tolerancia a sus infidelidades. Pero tú, por resquemor, ni siquiera permites que una gota de rocío del aire libre se acerque al marido tuyo. O sea, tú, Hermione, eres tan celosa que no permites que ni una gota de rocío toque a tu marido. O sea, la tipa era pesada. Si una gota de rocío tocaba al marido, ya se sentía celosa, dice Andrómaca. No quieras, mujer, aventajar en pasión por los hombres a la que te dio a luz. Es necesario que los hijos que tienen sensatez eviten las maneras de sus malvadas madres. En otras palabras, guarda prudencia con respecto a no tolerar a tu marido. Y con eso termina el diálogo entre Hermione y Andrómaca. Una, la mala de la historia, con una posición conservadora con respecto al tema de fijarse en otros, y la otra muy, digamos, liberal con el asunto, que sería la buena de la historia. Obviamente ahí le seguimos un poco el rastro a la posición del mismo Eurípides y el hecho de que tenía 3 divorcios encima y veía en las mujeres a gente con ingenio y a gente con artimaña. Opiniones. ¿Cuál es la primera impresión, mis queridos colegas y amigos, que tienen ustedes con respecto al tema de los celos, visto desde 2 mujeres que rivalizan por un hombre? Yo tengo una primera duda y me quiero adelantar a esto, porque vos estás diciendo buenas y malas, entonces yo quiero lanzar la pregunta, ¿por qué buena y por qué mala? En la Es una categoría inmediata a los comportamientos de las personas. Claro, y sí, los estás diciendo como buena o mala. Sí, yo lo hice como con intención. Digo buena o mala porque dentro de la tragedia, Hermione es puesta como una persona perversa, incluso al final de la historia ya tiene un destino fuerte, trágico. Mientras que Andrómaca es tomada, no por opinión mía solamente, sino por la opinión que tienen los que analizan
los textos antiguos, Andrómaca es vista como aquella que poseía lo que los griegos llamaban sofrosine. La sofrosine era la prudencia, la moderación. Y lo contrario a la sofrosine era lo que los griegos llamaban ibris. La ibris es la impulsividad desmedida y ciega. La que era la representación de la ibris era Hermione. Y la representación de la prudencia de la sofrosine, Andrómaca. Algunos analistas llegan incluso a afirmar que de manera encubierta Eurípides pudo estar hablando acerca de la rivalidad entre Grecia y Esparta, porque los espartanos eran muy impulsivos, eran el pueblo guerrero de la Grecia antigua y siempre tuvieron rivalidad con Grecia, donde estaba valorada era la sabiduría y no la guerra. Entonces, esa imprudencia espartana, esa impulsividad espartana, probablemente estaría siendo representada por Hermione, y la prudencia, la tolerancia griega de Atenas, representada por Andrómaca. Es lo que dicen algunos. Entonces, por eso yo digo, hay una buena y hay una mala dentro del ámbito del argumento de la tragedia. Yo no quiero, digamos, no voy a decir Dios me libre, sino voy a decir, me libre el Consejo Ético de Psicólogos Colombianos, liderado aquí por la doctora Ilse Cecilia, de que yo esté ahí moralizando con esto. No, es lo que dice la tragedia como un todo literario, pero no es una propuesta ética generalizada para todos, ¿no? Cristian, entonces tú no lo ves como una polarización entre lo bueno y lo malo. Obviamente sí es una polarización, pero yo no me atrevería o no me apresuraría a definir qué es bueno, qué es malo, porque intentándome imaginar la obra, yo creo que detrás de estas personas que representan dos bandos diferentes tienen su respaldo, tienen sus amigos. Entonces los amigos inmediatamente van a justificar las actividades de la persona como buenas. Y el hecho de la rivalidad, pues supongo que incluso para muchas cosas que se observan en la cultura, pues es bueno, es demostración de fuerza, es demostración de poder, que yo soy capaz de poner de los límites a los demás, porque esta persona es mía, porque está en una relación conmigo y yo me estoy haciendo respetar. Y para la otra persona puede que eso esté siendo absolutamente inaceptable, pues porque cada persona tiene la libertad y la oportunidad de estar o meterse con quien quiera. Entonces, obviamente a mí me hace mucho ruido el carácter de qué es bueno o qué es malo, porque cuando nos encontramos, o desde la experiencia, cuando uno está frente a una pasión, todo se sale de control. Nada está fuera de control. Entonces, lo bueno o lo malo se convierte en autojustificación o en culpa. Y eso es lo que hace extender el sufrimiento. Claro, es que definitivamente yo quisiera aquí hacer una acotación. La gracia de lo que estamos haciendo acá tiene que ver con qué tanto nos desafía moralmente la historia desde el punto de vista de lo que califiquemos como bueno o malo. Yo digo bueno o malo porque es que es curioso que en la tragedia se defienda la postura de Andrómaca y Andrómaca sea la más controversial moralmente, mientras que la posición de Hermione representa la postura conservadora y es vista en la tragedia como la persona mala, o la persona que quiere matar, porque es que Hermione quiere matar a Andrómaca y a su hijo, y hace todo en la tragedia por matarlos. Por fortuna, al parecer, no tiene éxito, pero es su intención. Entonces, ¿cómo con las banderas de la moralización conservadora se busca destruir a todo lo que pueda ser controversial? Claro, pero al final Hermione se suicida, ¿no? Sí, al final Hermione termina. Es que la tragedia aplica sobre todo para Hermione. ¿Cómo? Ese es el spoiler de las tragedias griegas en boca de Carlos, por supuesto. Pero eso es una forma de también dar a entender que Hermione tenía la posición reprochable. Claro. ¿Verdad? Desde el punto de vista de sus propias... ¿Cómo ven ustedes este asunto? Porque yo los conozco a ustedes un poco más que el público quizá, y sé que los tres tienen una posición más o menos canónica de las relaciones de pareja. ¿Cómo ven ustedes el desafío de este texto y la manera en cómo se enfrentan las dos posturas? Yo lo estaba viendo desde ponerme en el lugar de cada uno, ¿no? Sí. Por ejemplo, Hermione
veía como Andrómaca como la usurpadora, la que llegó, la que no debió estar allí en la relación. Pero Andrómaca llegó no por su voluntad. Andrómaca llegó porque, bueno, mataron a Héctor y la llevaron esclava. Entonces no le quedaba más remedio que estar allí y asumir una postura que quizás le llevara a la supervivencia. Entonces, vemos los celos en Hermione como los celos que se producen en alguien que está viendo que le están quitando su objeto de amor, ¿no? Hay el tema de como yo de acuerdo a lo que tú dices, Carlos, el amor visto desde la posesión. Hay como una tendencia muy fuerte, y sobre todo en nuestra cultura actual, de si eres mi amor, me perteneces o quiero poseerte, y es parte del deseo del objeto amado. Entonces, cualquier cosa que se lea como una amenaza frente a esa posesión va a despertar reacciones que, lo que Cristian decía es cierto, que van desde puede ir desde lo más racional a lo más ilógico y impensable en términos de la relación con el otro. Ok. Sí, Mire, totalmente irracional, ¿no? Totalmente irracional, porque fíjate que Hermione concluye que Andrómaca es la causa de todos sus problemas. hay una cosa curiosa en eso que acabas de decir, Carlos, y es que cuando hay una experiencia de celos, el ataque principal es contra la rival y no contra el objeto de los celos. Y eso es un fenómeno psicológico interesante. Que la rival o el rival, porque no podemos engañarnos, también se da de un hombre hacia otro hombre que se disputan a una mujer o al revés, desde el punto de vista de cualquier tipo de preferencia sexual. El objeto de amor no se ataca directamente, sino que se llena y se embiste de odio al opositor, al rival o a la rival. El amor, el objeto amado es protegido hasta en esa circunstancia. Sí, entonces es más fácil pelear con el entrometido, por así decirlo, o la persona que se entromete. Es más fácil pelear con ella porque no hay un vínculo. Así es, el vínculo es con el objeto amado, correcto. Exactamente. Entonces, pues con la objeto amado, ella, una discusión, una diferencia, pero no se destruye es cualquier comprometimiento que pueda haber alrededor, ¿no? De acuerdo. Hay algo que quisiera, digamos, como comprometerme personalmente, no solo desde la observación de un tercero imparcial, sino también desde mi propia experiencia de celos. Cuando yo he vivido mis experiencias de celos, por supuesto que también las he vivido desde esta postura de satanizar al rival y proteger de alguna manera al objeto de amor. Pero hay algo importante e interesante, y es que cuando se tienen celos, y cuando yo mismo los he tenido y luego analizo mis reacciones afectivas, determino que el celo cae en una contradicción de fondo. Y es que tú te ofendes por la libertad del otro, esa misma libertad que en algún momento te enamoró. Es decir, a ti no te enamora el otro cautivo, ni te enamora el otro limitado, ni te enamora el otro entumecido. A ti te enamora la sonrisa del otro, te enamora el don de gentes del otro, te enamora el despliegue social que el otro tiene, ¿no? Tú te impresionas de lo agradable que es la persona cuando está en una situación social, que es precisamente en donde le conociste, y esas mismas cosas pueden llegar en algún momento a ofenderte. Es decir, esas mismas cualidades que te enamoraron, tú las puedes considerar una amenaza si esa persona las sigue usando y otro ve ese mismo encanto, ¿no? Entonces dice, oye, alguien va a ver, por decirlo así, simplemente del amor más torpe lo expreso, alguien va a ver esto mismo que a mí me encantó, se va a antojar y entonces yo caeré en peligro. Entonces,
uno quisiera como resguardar a la otra persona, guardarla en una cajita, que no muestre esas cosas en las que se torna brillante, destacada, para que otros no se antojen. Y creo que allí es cuando el celo, que todos lo hemos sentido en ese nivel, se convierte en un asunto bastante neurótico, cuando entramos en una contradicción de fondo porque dudamos de la elección del otro. Es decir, si el otro ha elegido acompañarnos, pues qué ironía, ¿no? Tener que incluso poner en duda, digamos, su elección por eso mismo que nos enamoró algún día. Es decir, nos enamoró algún día sus capacidades sociales, sus habilidades, sus destrezas con los demás, y eso hoy lo vemos como una eventual amenaza. Es como poner en duda y entrar en duda con alguien que de forma deliberada decidió acompañarnos. Porque es que teóricamente, y menos ahora en esta época cuando el matrimonio entró en una crisis muy profunda, y todas las uniones formales también, porque cualquiera hoy se separa porque quiere. Es decir, hay una prevalencia de la voluntad por encima de la formalidad. Es cuando más uno debería caer en la coherencia de, oye, yo estoy con alguien que eligió deliberadamente compartir conmigo y no tengo que obligarlo a nada, ¿no? El celo cae en una contradicción de fondo cuando ocurre. Fíjate que lo que dice Hermione, ¿no? Sí. Dice, oh, cuánto dolor me causa este matrimonio, dice. Sí. Y le reprocha, ¿por qué has traído a esta mujer a nuestro hogar? Ella es la fuente de todos mis celos y mis desgracias. Entonces, Pero ahí hay otro asunto importante. Bueno, en la historia efectivamente es él quien lleva a Andrómaca a ese lugar, pero ahorita que te escuchaba, Carlos, me remontaba a esa facilidad con la que se responsabiliza al otro de las situaciones. ¿Sí? Es tu culpa, es tu responsabilidad, tú traíste a esa mujer aquí, tú traíste esa situación aquí, tú dejaste de llamar, tú dejaste de interesarte, tú dejaste de... Entonces, somos muy dados, aplicándolo a la cotidianidad, somos muy dados a responsabilizar al otro de lo que pueda estar ocurriendo y de aquellos celos que se despierten. Y qué tan lentos somos para poder reconocer y asumir la propia responsabilidad dentro de lo que implica una relación de pareja. exacto. Bueno, Es que ahí vemos en Hermione exageraciones o sobre generalizaciones. O sea, para ella toda la causa de su tragedia es no solamente Andrómaca, sino lo que hace su marido, que es traerla, ¿no? Sí. Y en ningún momento, bueno, que yo he leído, no sé, Jaime, que ha leído mejor la tragedia que yo, hay una responsabilidad sobre el asunto, ¿no? Y cuando hablo del asunto, una responsabilidad sobre sus celos, sobre lo que ella siente. Sí. También hay un pensamiento polarizado, esto es así, si no es así, no lo es. De hecho, se suicida al final. Sí. Porque las pasiones son así, ¿no? Las pasiones son irracionales. Te llevan al extremo. Porque de alguna manera pasa de agredir a Neptolemo y, por supuesto, en principio agrede más a Andrómaca que a Neptolemo, y luego termina por desviar su agresión hacia sí misma. Y creo que eso sucede muchas veces con algo que podríamos llamar culpa. La culpa es una forma también de retrotraer la agresión hacia el otro. Y entonces, si no destruyo al otro, pues entonces destruyo mi vínculo con él o con ella y me destruyo a mí mismo a la larga. Porque en este caso, es ver que si no hay un estricto sometimiento de la voluntad ajena, entonces no habría amor. Porque la libertad ofende, la libertad del otro ofende al amor. Yo creo que uno, desde el punto de vista antropológico, la libertad es la principal amenaza del amor. Completamente. Y que ahí es donde yo digo cuán egoístas somos cuando amamos, porque
Entonces, si no haces lo que yo quiero, si no correspondes en la misma intensidad, entonces ya mi amor se tiene que esconder o se tiene que ir, ¿sí? Entonces uno dice, ¿realmente qué amamos y cómo amamos? Sí. Eso es bien interesante y sobre todo yo creo que también hay una cosa importante que acotar y es el hecho que desde el punto de vista crítico de nuestro comportamiento, pensamos que el otro tiene que estar bajo sospecha, de alguna u otra manera. Es como si el otro necesitara una supervisión adicional que su propia voluntad de querer estar. Y una relación que llega a la adultez es aquella en donde, sin que los celos necesariamente no ocurran, porque en todas relaciones donde hay interés tiene que haber celo. Y es que el celo es interés a la larga, pero puede desbordarse y generar destrucción. Digamos que hay una, yo no sé si en eso ustedes coinciden como terapeutas, como consejeros, si ustedes coinciden en esto de que hay una dosis de celos inevitable, aceptable, y hasta qué punto los celos pueden desbordarse, y si ustedes coinciden en qué punto los celos se tornarían aceptables o inaceptables. Claro, y te lo voy a hablar desde una postura cristiana yo, en este momento, o como pastor. Es bien interesante el público que Carlos, además de psicólogo, es clérigo, por decirlo así, de su confesión religiosa, pero personalmente yo que soy agnóstico, no creo en Dios, tengo que decir que es de las personas más equilibradas que he conocido. Así que, Carlos, adelante. Y chévere que haya polaridad. Gracias, Jaime, por el piropo. Sí. Mira. Me puse celoso. Ya se puso celoso. Y ni qué decir de mí. No, Yo casi no soy celosa. Llegaba a mi mente un pasaje de las Escrituras que dice que el Señor, que Dios nos anhela celosamente. Entonces, ¿cómo se describe el celo? No como algo malo, sino como un interés en el buen sentido hacia el otro. Es que el celo también está reflejado en el hecho de que tú plantees al otro cuidado. Por ejemplo, tener celo por alguien es que tú estés pendiente de su integridad, de que le vaya bien y de que esté bien. Eso es celo también. El celo no es, el celo es de distintos grados. Hay un celo en donde tú estás procurando que el otro esté bien y otro celo en donde tú estás controlando. Son distintos niveles de la misma experiencia. El celo de Hermione no es este celo. No, en absoluto. El celo de Hermione es posesivo, es pasional, lo lleva al extremo del suicidio. Sí, claro. Y no es que no toca a su marido, lo toca. Él le reprocha el hecho de haber traído a Andrómaca. Le reprocha el hecho no solamente de no haberla traído, sino no haberla matado. Sí, correcto. A ella y a su hijo. Completamente. Entonces, hay algo muy interesante que quisiera de pronto también proponerles. Hay dos posiciones posibles con respecto a los celos en una diada erótica y pasional, porque bueno, el celo puede estar en cualquier tipo de rol, en el rol de la madre, en el rol del padre, en el rol del hijo, en el rol del amigo, pero es claro que nos estamos orientando más a lo erótico. Y en el ámbito erótico hay dos posiciones posibles, por lo menos dentro del ámbito de una diada, y es celar o ser celado. Y quisiera proponerles que pudieran ustedes desde lo más personal, porque sé que en sus roles cada uno tiene, pues por supuesto que su trabajo con otros para que puedan ser apoyados en su experiencia celosa, pero ustedes seguramente han vivido en lo personal la posición de celar y la posición de ser celados. Y quiero preguntarle a los tres, a Cristian, a Ilse, Cecilia, a Carlos, ¿cómo ha sido su experiencia celando y siendo celados? Desde mi lugar, a ver, la experiencia la nombraría como una emoción muy intensa. Hoy en día no me cargo culpas de haber sentido celos, porque cuando uno ama algo,
se hace una opción y lo defiende con todo lo que uno es y con toda su energía. He entrado yo en una dicotomía, en una ambigüedad frente a si así es necesario, así vale la pena o así no vale la pena, y después entró en una confusión porque esta emoción que yo estoy sintiendo tiene razón de ser o de verdad tiene un fundamento. Dentro de la obra que están leyendo, yo estoy pensando para qué se puso a traer a otra persona este personaje. Porque si yo declaro que una persona es suficiente, pues también es una única opción. Y soy muy enchapado en el respeto al vínculo. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me reclamaban o cuando a mí me celaban con algo, yo quedaba en una confusión enorme porque yo decía, no creo que yo esté dando motivos por eso, fuera de la inseguridad que hay implícita. Pero también cuando yo he sentido esa experiencia de celos, sí lo veo, no es por normalizarlo, pero sí lo veo como una emoción que uno tiene, o sea, cuando uno ama, definitivamente uno entra en una vulnerabilidad tremenda. Y eso da miedo, amar da mucho miedo, y lanzarse por alguien da mucho miedo, y cuando uno se va dando cuenta de que va en caída libre y que no va a aterrizar en un piso, entonces uno ya entra incluso a ser agresivo o a socavar esa libertad que se menciona de la otra persona. He vivido yo y lo vivo hoy, lo vivo desde la sangre paisa, desde la cultura colombiana, desde las enseñanzas de observación, desde un montón de ventajas que me hicieron olvidarme completamente de la persona. Ahí está saludando a Diana Murillo, una antigua colega de Medellín, psicóloga también, que es paisa también. Mira, hay una cosa, Cristian, que quisiera contar. Cuando uno es así como tan ideal como tú te describes, porque eres el hombre ideal, yo casi que me estoy enamorando. Un hombre muy, digamos, atento a los principios y que se precia a sí mismo como una persona absolutamente íntegra en relación al tema de los celos. Es decir, bueno, cualquier persona que te celara a ti no tendría por qué, porque tú eres una persona íntegra y solamente enfocada en el objeto de amor. No se puede caer o no se caería, Cristian, me disculpa la pregunta, en un cierto peligro, teniendo en cuenta de que alguien tan íntegro como tú existía una integridad absoluta también en el objeto de amor. Me explico. Que tú, Cristian, te encuentres con una mujer extrovertida, divertida, abierta, que tú tengas unas destrezas sociales enormes, que esté siempre con un grupo de personas a su alrededor siendo admirada por otros hombres, etcétera, y que la llamen, así que tú siendo un hombre tan íntegro, no exigirías ese mismo estándar en esa mujer y te constituirías en un alto estándar para cualquier mujer. Sí, entiendo la provocación, pero no, o sea, dentro de la emoción fuerte que uno siente, yo creo que uno sí hubiera caído en ese error de empezar a exigir a los demás cosas que no tienen por qué dar. Y dentro de la consideración de uno mismo, no es que yo me declare o considere como una persona absolutamente íntegra, aunque a veces el ego juegue esas pasadas, pero uno sí es una persona en construcción, con sus aciertos y sus desaciertos que se van dando en la vida. Pero de cara a lo que yo quiero decir es, para mí, yo, Cristian, cuando uno hace una opción por alguien, van a haber personas peores o van a haber personas mejores, pero uno hace la opción por esa persona. Entonces, yo creo que esa misma confianza. Personas, ¿no? ¿No se escuchó? Sí, digo que hay personas peores o mejores, o sencillamente hay personas peores y mejores. Pero la opción que uno está haciendo es por esa persona que está ahí. Entonces esa opción o ese miedo que se hace, es como cuando, o sea, voy a hacer una mala comparación, pero es como cuando usted se compra algo
y usted no sabe si lo que pagó, y estoy hablando ya desde el punto de vista posesivo, por supuesto, porque estoy colocando la propiedad, pero tú no sabes si lo que pagó vale o no vale lo que tú pagaste por él. Entonces ahí es donde entra esa posesividad y toda esa tradición social o cultural aprendida de los celos, que hace sentir o vibrar a la persona de una manera tal de que como yo ya no me comprendo, no me entiendo en esa situación, entonces lo único que voy a hacer es aprovechar todas mis capacidades para empezar a llenarme de estabilidad o de garantías. Y ahí es donde uno empieza a cometer un error grave, porque la otra persona se anula en su libertad, la otra persona se anula en lo que quiere ser, y uno empieza a representar un obstáculo muy fuerte para otra persona. Entonces, antes de generar una opción, lo que representa es una amenaza. Y si a eso le sumamos todo lo que declaras de diversión y de tal, pues ninguna relación pasional es sostenible. Y hablo aquí de la pasión como de emoción difícil de manejar. Claro, pero Claro. yo creo que también hay que apuntar que toda relación es pasional. Yo diría que aquí toda relación es pasional. Los seres humanos no nos relacionamos nunca sin circunscribirnos a una pasión. Incluso en el ámbito laboral, que pensamos que es el más frío de los ámbitos, ahí hay una pasión comprometida. Pero lo que sí podemos decir, para entendernos en los términos, es que en las pasiones eróticas, propiamente eróticas, la pasión se exacerba. Y es allí donde, digamos que, yo diría que, si me permiten opinarlo aquí francamente, que sin la pasión en el erotismo, sin la pasión, no habría ningún estímulo. Es decir, es una fortuna que uno tenga, que se le revuelvan las entrañas cuando uno se enamora, porque es lo que la naturaleza humana ha hecho factible para que dos extraños coincidan y tengan un proyecto en común. En otras palabras, los seres humanos, que somos de por sí egoístas, no seríamos más si no se nos revolvieran las entrañas al momento de enamorarnos. Es cuando nos fijamos en un extraño y lo incluimos en la vida propia, porque nos han enseñado a amar solo a los parientes. Y uno ama a alguien que es pariente de uno solamente si se le revuelven las entrañas. Entonces, el que se le revuelven las entrañas en sí mismo no es que sea malo, es una posibilidad de moderación todavía mayor, ¿verdad? Eso es muy importante. Aprovecho una aclaración a Carlos Andrés, que nos ha escrito bastante. Carlos, gracias, que nos pregunta si esto es un club de lectura o es un tema en particular. No es ni lo uno ni lo otro, es una conversación abierta alrededor de un tema teniendo como excusa la literatura. Esa es más o menos la literatura es una gran excusa. A mí me parece que los clubes de lectura son muy aburridos precisamente porque se suscriben al libro y no invitan a la conversación de la experiencia propia frecuentemente. Carlos, te vas a decir algo. No, pensando, reflexionando en lo que dice Cristian, los celos es una pasión que se ve amenazada. Sí, sí. Es una pasión que se ve amenazada y por lo tanto hay que vivir la pasión, es decir, hay que vivir el celo, hay que aceptar el celo, hay que reconocerlo para poder entonces Trabajar. uno saber que regularlo, trabajarlo. Porque si tú no aceptas el celo, no lo puedes trabajar. Si tú no reconoces el celo como una pasión que viene, En camino de... viene de... ¿Cómo? No te escucho porque se va y viene el audio. Acepta el celo como una pasión en camino a desbordarse. Claro, una pasión en camino a desbordarse porque hay un peligro. Y es el peligro de perder el objeto amado. Así es, que ¿Sí? fuerte. Sí. Entonces, y en relación a la pregunta que hiciste sobre cómo vivimos los celos, y escuchando a Cristian y pensando un poquito cómo he vivido mis celos, yo creo que los celos míos han evolucionado. No sé si han madurado, pero sí han evolucionado. Han evolucionado. Y pensando en cómo manifiesto los celos, porque anteriormente manifestaba mis celos como era más hacia afuera, más hacia el reclamo, más hacia incluso hacia la súplica, ¿no? Hacia el reclamo y la súplica, hacia la demanda, y en la medida que van pasando los años, pues como que uno va aceptando, o por lo menos yo he aceptado que los celos son parte de la relación,
y que si hay celo hay pasión, o sea, hay amor. Y las últimas veces, haciendo memoria, donde ese lado está en sueños, ¿no? Han aparecido mis sueños, Carlos, las amenazas en sueños, ¿no? es importante el celo, fíjate tú que te han invadido los sueños. Claro, claro, si Me no me invaden, no superaste, amo. Carlos. ¿Cómo? Me superaste. Está bien, está bien. Carlos, No, no, ¿cómo no, tú pero es que hay que has- aceptarlo, porque, por ejemplo, si uno está trabajando con alguien que le invade los sueños, ¿verdad? Y uno va desde el deber, desde que, de Hermione, de decirle, no, no tienes que hacer esto, Hermione. No lo tienes, o no lo debes hacer. Está fracasando ya. Ya hay un fracaso. Pero desde la vivencia, desde la aceptación, desde el reconocimiento, hasta dónde mis celos me están llevando, a la sobregeneralización, hacia el pensamiento polarizado, hacia el filtro mental de que no hay nada más en el escenario sino lo que tú haces, hacia el catastrofismo, que bueno, si no haces lo que yo digo, lo que yo creo que debes hacer, entonces me mato, no hay otra cosa en la vida. ¿Hacia dónde me están llevando mis celos? Yo creo que desde allí, desde la vivencia, desde la aceptación, desde el reconocimiento, desde el diálogo de la conversación también, porque para eso está la terapia, ¿no? Para conversar, uno puede ver los elementos irracionales del celo. Claro. Y no satanizar el celo como no vas a tener celo, no vas a soñar, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. No desde el deber, sino desde la vivencia, desde cómo estás manejando el celo. Claro. Y desde la humildad, el reconocimiento de que uno también lo vive como terapeuta. Exactamente. Pregunta final, porque ya Cristian tiene clase y los demás también tenemos pacientes ahorita. Pregunta final, ¿qué tanto ha impactado Cristian como consejero, Carlos como consejero y terapeuta, Cecilia y yo como terapeuta? ¿Qué tanto ha impactado su tratamiento y su consejo de los celos, de acuerdo a lo que ustedes mismos han vivido como celos? Bueno, ¿Influye? en mi caso realmente creo que ha sido un impacto bastante fuerte porque yo desde muy pequeña me recuerdo celosa. Yo celaba a mis hermanos, celaba a mis amigos, a todo el mundo. Y por supuesto ya cuando empieza mi experiencia amorosa, también a mis parejas. Y concuerdo mucho con lo que dice Carlos, que asumir, reconocer, declarar, entender lo que ocurre y por qué ocurre ayuda muchísimo y el hecho de ver en el otro, o sea, desde nuestra perspectiva terapéutica, ver las parejas, ver cómo sufren, cómo se hace daño, finalmente termina siendo un espejo para uno mismo. Entonces, por una parte, reconocer y experimentar tu propia realidad con respecto a algo como el celo, pero también poder ver el espejo de lo que esto ocurre y genera en el otro. Creo que hace un complemento fuerte y que permite ver la experiencia amorosa y la vida de pareja y toda esta realidad de la que estamos hablando mucho más cotidiana, mucho más realista. Yo que siempre he sido tan romántica y también idealista, poder comprender todo esto desde la cotidianidad, desde la fragilidad humana, realmente ha sido un componente muy enriquecedor para mí, que a su vez se ha revertido en el acompañamiento que he podido hacer de parejas también. Excelente. Mire, yo les quiero hacer una propuesta antes de terminar con una frase, que este espacio pueda ser muy justo con el tiempo para que podamos repetir sin problema a que podamos hacer otras cosas. Mire, yo les quiero proponer que tengamos 3 encuentros, 2 más alrededor de este tema, y el siguiente que quiero proponerles para la próxima semana es sobre el chisme, porque la segunda parte de esta tragedia es cuando Hermione se pone de chismosa de su papá, que todo el problema para que su papá la apoye, para que su papá la apoye con el tema de su celo. Entonces, cómo el chisme
Finalmente quiero, porque ya hasta la misma el tema nos va a cortar, expresar como dice Menelao al respecto. Dice, considero importante que te veas privada del marido porque me convierto en aliado de mi hija. Pues lo puede sufrir una mujer, pero si te pasa con el marido, acá sí. Gracias a todos. Se